Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Estoy saludando a todos los que me están escuchando por el canal de YouTube, pero también por las diferentes aplicaciones de los podcasts. Hoy comenzamos una nueva temporada, esta vez dedicada al estudio y profundización de las parábolas de Jesús, porque quiero seguir escudriñando la palabra para tener revelaciones de los misterios del reino a través de las historias que Jesús contó. Y me da gusto poder hacer esto cuando en estos días ha aparecido en las redes sociales la convocatoria a un curso explicado por un ex pastor cristiano invitando a la desconstrucción de la fe, corriente basada en filosofías postmodernas y sobre todo en el pensamiento de Jacques Derrida, filósofo francés que realizó un análisis semiótico aplicado a la teología y a la fe, que se llama desconstrucción. Finalmente, hay una invitación de ellos a crear tu propia fe y a encontrar tu propia verdad. Yo creo, humildemente hablando, que debemos desconstruir no la fe, sino la apostasía de estas personas, estudiando nosotros la palabra de Dios y estando firmes en la roca que es Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Los invito a estudiar conmigo la palabra de Dios en esta cápsula. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Leamos esta porción de la Biblia donde Jesús habla con sus discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanaré. Mateo 13 del 10 al 15. Las parábolas de Jesús tenían un doble propósito: esconder la verdad de la gente satisfecha de sí misma, que se consideraban especiales para aprender de él, y revelar la verdad a las almas hambrientas con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateos 11, del 25 al 26. Las parábolas de Jesús hablan sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2, del 7 al 8. Entremos entonces en el estudio de dos parábolas muy interesantes: las parábolas del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, del 45 al 46. Estas dos parábolas tienen ideas claves y comunes en el orden espiritual. Una primera idea, una idea común en las dos parábolas, es que las personas vendieron todo lo que tenían. Todo lo que este mundo se considera como que vale la pena o es importante, es considerado como pura pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo y de ser parte de su reino, tal como dice Filipenses del 3 del 7 al 8.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra vieja naturaleza pecaminosa para llevar una vida en el Espíritu? ¿Estamos dispuestos a ser liberados de la esclavitud de la carne para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios? El reino tiene un alto valor, por eso no tiene precio. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que es rico más allá de cualquier comparación. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro 1:4. El reino es un tesoro celestial. El tesoro incluye la salvación, el perdón, el amor, el gozo, la paz, la virtud, la bondad, la gloria, la vida eterna. Todo lo que es de valor eterno se engloba en el tesoro del reino. Es por eso que este es el bien más valioso que jamás puede ser encontrado. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En efecto, Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de los que creen en su nombre, porque Él es el único que podría pagar un precio tan inimaginable. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Por lo tanto, todos los que entramos en el reino, lo hacemos por la gracia mediante la fe, no por ningún mérito o virtud propia. Efesios 2, del 8 al 9. Una segunda lección. El reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido. La perla tuvo que ser buscada. No eran perceptibles ni evidentes a simple vista. Esto es exactamente lo que ocurre en las parábolas. El verdadero significado no se manifiesta de inmediato. Está ahí para aquellos que lo buscamos. Del mismo modo, Jesús afirmó que el reino de Dios no viene por señales visibles. La mayoría no presta atención de cualquier manera. Lucas 17:20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Las realidades espirituales no se pueden percibir de forma natural, con señales visibles. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. De modo que el reino de Dios y su valor real permanecen ocultos de las mentes carnales. Las personas están simplemente ciegas a las riquezas del reino. Las escrituras afirman, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Cristo, que es la luz del mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, del 10 al 11. De hecho, las escrituras declaran, no hay quien busque a Dios, Romanos 3:11, pero solo aquellos que le buscan lo encontrarán. Y los que le buscan lo hacen porque Dios en su gracia los atrae a Cristo, Juan 6:44, no arrastrándolos en contra de su voluntad, sino con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano.
Es importante esto, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tantos que está cercano. Isaías 55:6. En estos estudios de las parábolas y del reino de Dios, reforcé la idea de que Jesús mezcla la dimensión presente del reino y la dimensión futura del mismo. Dios en Cristo está restituyendo al hombre de su doble pérdida, la relación con Dios y su dominio bajo Dios. El reino se hace realidad en el presente de forma parcial y personal, al extenderse a través de toda la tierra mediante el poder del Espíritu Santo, que obra en la iglesia. Pero el reino se manifestará finalmente de manera consumada y conclusiva únicamente al tiempo de regreso de Jesucristo, con el establecimiento de su reinado sobre la tierra. O sea, lo que nosotros experimentamos de su triunfo ahorita, en este momento, de manera parcial, se manifestará entonces plenamente. Esta visión completa y compleja nos permite entender que debemos buscar en este momento el reino de Dios, tal y como dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Debemos establecer el reino de Dios en nuestra vida, o sea, el gobierno de Dios sobre nosotros. El reino de Dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible de cada persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Constituye un aspecto fundamental del mensaje en el Nuevo Testamento. Recibir al Rey es también recibir su gobierno, no solamente en nuestra vida y sobre nuestros asuntos, sino a través de ella y por medio del servicio de amor que le dedicamos. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Por eso debemos caminar con Él a través del Espíritu Santo, para que la unción de Jesús esté con nosotros. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Por tanto os digo que el reino de Dios será dado a la gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Debemos tomar nuestra cruz y caminar con él. Esto implica que establecemos el reino de Dios en nuestras vidas. Eliminamos las posesiones egocéntricas y ansiosas para cumplir nuestros sueños y planes personales y egoístas, por lo general ligados a bienes materiales y económicos, y damos paso al reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y único gobernante en nuestra vida, y estamos dispuestos a vivir en su justicia para tener la paz y el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que distingue la fe auténtica de una fe fingida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitamos de la reflexión sobre nuestra vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y le invito, por tanto, que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene, no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.